Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de historia. En este video voy a realizar un cierre explicativo sobre los siglos finales de la Edad Media, reuniendo distintos temas vistos en las pasadas semanas: la expansión agrícola y demográfica de los siglos XI al XIII, el resurgimiento de las ciudades y del comercio, y la crisis del siglo XIV. Todos estos procesos transformaron radicalmente al feudalismo, ese sistema que había organizado la vida humana en Europa desde el siglo V. Y, si bien dicho sistema continuó existiendo, aunque sea en parte durante los siglos siguientes, hay un consenso generalizado entre historiadores para afirmar que, a partir del siglo XV, nos encontramos ante una nueva edad histórica, la modernidad. Antes de comenzar, les recomiendo tener a mano los esquemas correspondientes a cada tema. Llamamos expansión de los siglos XI al XIII a un periodo de gran crecimiento para Europa. En videos anteriores he hablado sobre cómo, en dicha región, la vida durante la Edad Media era pobre y sencilla. Esto se debía, parcialmente, a la escasez de alimentos y a las hambrunas periódicas. Durante la vida de una persona podían producirse hasta 2 o 3 hambrunas generalizadas provocadas por malas cosechas. Muy distinto de nuestra época, en la que producimos más comida de la que consumimos y la obesidad afecta a más gente en el mundo que la desnutrición, la cual lamentablemente continúa existiendo. En la Edad Media, en cambio, el hambre era una causa común de muerte, al punto de que la expectativa de vida era de 30 años y 1/3 de los niños fallecían antes de los 5 años por falta de alimento o enfermedades sencillas. A partir del siglo XI esto cambió, creció la agricultura y aumentó la producción de alimentos. Al haber más comida disponible, más personas pudieron alimentarse y reproducirse. Al crecer la población, más personas pudieron trabajar la tierra, produciendo más alimentos y dando inicio al ciclo nuevamente. Y así fue a lo largo de 300 años, en los cuales la población europea llegó a duplicarse. Ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, hay 3 causas fundamentales. Para empezar, tras la segunda oleada de invasiones, vino un periodo de relativa paz y estabilidad para Europa. Al no haber grandes grupos de guerreros que rondaran por el continente, saqueando ciudades y arrasando los campos, la gente pudo dedicarse con tranquilidad a trabajar la tierra. En segundo lugar, se realizaron roturaciones, es decir, se cultivaron tierras vírgenes nunca antes utilizadas para la agricultura, por lo que eran muy fértiles. Bajo el impulso de los señores feudales o por iniciativa de los propios campesinos, se talaron bosques y desecaron pantanos para convertirlos en campos de cultivo. Por último, se incorporaron distintas técnicas agrícolas, algunas de las cuales llegaron de la civilización islámica. Entre estas nuevas técnicas estaban los molinos de viento o agua, las herramientas de hierro, el arado provisto de cuchilla y de vertedera con ruedas, y el reemplazo del buey por el caballo para las tareas agrícolas. De particular importancia fue la rotación trienal. Se trataba de un sistema de siembra que dividía las parcelas agrícolas en 3, los cultivos de verano, como el trigo, los de invierno, como la cebada o las legumbres, y el barbecho, que es cuando se remueve la tierra y se la deja descansar. Cada año las parcelas iban rotando, lo que permitía aprovechar mejor los nutrientes del suelo, mantenía ocupados a los campesinos durante todo el año y producía una mayor cantidad y variedad de alimentos. En cuanto a las consecuencias, la expansión de los siglos XI al XIII mejoró la situación de aquellos campesinos que llevaron adelante las roturaciones. Los señores feudales los liberaron de la servidumbre y del pago de ciertas rentas con tal de que labraran tierras vírgenes. Además, el crecimiento demográfico y de la producción de alimentos provocó una migración hacia los centros urbanos. Allí llegaron más y más personas buscando dedicarse a tareas no agrícolas y dando impulso al resurgimiento de las ciudades y del comercio. Otra cosa que mencioné en videos anteriores fue cómo, tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, las ciudades europeas comenzaron a despoblarse, lo que llevó a una ruralización de la vida y la economía. Bueno, a partir del siglo XII, esas antiguas ciudades romanas comenzaron a recuperarse, a la par que surgieron otras nuevas. En general, los centros urbanos se formaban a medida que se asentaba cada vez más población alrededor de una fortaleza, de la sede de un obispo o junto a un cruce de caminos concurridos. Una ciudad medieval no necesariamente era más grande que una aldea, pero se distinguía de esta porque allí se realizaban actividades diversas. Podía ser una sede administrativa del rey o de la iglesia, o contar con su propia universidad. Los artesanos que allí residían solían especializarse en oficios varios, y su mercado generalmente se encontraba dentro de alguna ruta comercial importante. Al mismo tiempo, estas ciudades crecieron sin planeamiento. El trazado de sus calles era caótico
y las condiciones de higiene pésimas. A diferencia de las antiguas urbes romanas, carecían de abastecimiento de agua potable y de sistemas de desagüe, por lo que era corriente que sus habitantes echaran sus desperdicios por la ventana hacia la calle. Para peor, estas no solían estar empedradas, sino que eran una mezcla de barro, restos de comida y excrementos humanos y animales. Los sectores de cada ciudad se organizaban según el parentesco, oficio, origen geográfico o comunidad religiosa de sus habitantes. Así, por ejemplo, una calle donde vivieran muchos artesanos que trabajaran el metal se convertía en la calle de los herreros. O si una comunidad judía se hallaba agrupada en torno a un grupo de casas, a veces de manera forzosa, constituían un gueto o judería. En cualquier caso, en las viviendas solían hacinarse gran cantidad de personas, y eran ampliadas hacia arriba, en general de forma precaria. Este resurgimiento de las ciudades a finales de la Edad Media está estrechamente relacionado con un aumento de las prácticas comerciales en Europa, las cuales habían comenzado a crecer luego de las cruzadas, que permitieron a los europeos vincularse más con las rutas mercantiles asiáticas. Así, a medida que se realizaban más y más intercambios comerciales, más crecían las ciudades y mayor importancia adquirían como centro privilegiado de dichos intercambios, lo cual estimuló una mayor circulación de la moneda en la economía europea luego de siglos en los que su uso fue mínimo. El comercio de fines de la Edad Media se desarrolló por medio de ferias y áreas comerciales. Las ferias podían ser pequeñas, realizadas en cada aldea durante festividades religiosas, o eventos más grandes que vinculaban a las distintas áreas comerciales de Europa. Tal fue el caso de las ferias de Champaña, un feudo ubicado en el noreste del Reino de Francia. Las áreas comerciales, por otro lado, consistían en intercambios de larga distancia, generalmente realizados por vía marítima, pues los barcos eran el medio de transporte más rápido y seguro de la época. Para el periodo que estamos viendo, las dos áreas comerciales más importantes en Europa eran la del mar Mediterráneo y la de los mares del norte y Báltico. La primera estaba controlada por las ciudades del norte de Italia, como Génova y Venecia, dedicadas a importar productos lujosos provenientes de Asia, la seda y la porcelana de China, los tejidos de la India o las especias del sudeste asiático, entre otros. El área de los mares del norte y Báltico era controlada por las ciudades del norte de Alemania, que se unieron formando la llamada Liga Hanseática. Entre sus mercancías más importantes había telas, pieles, sal y maderas. Las urbes de fines de la Edad Media eran conocidas como burgos, por lo que sus habitantes comenzaron a ser denominados burgueses. Estos conformaron un nuevo grupo social distinto de la nobleza y de la iglesia, por carecer de privilegios, pero también del campesinado, por las libertades individuales que poseían. Los burgueses también se diferenciaban del resto de la sociedad por las actividades que realizaban. Algunos se dedicaban al comercio, otros a las finanzas, dando origen a los primeros bancos europeos, y otros eran artesanos que fabricaban manufacturas a partir de materias primas, por ejemplo, tejidos hechos con lana. Para protegerse, los burgueses se organizaron según su oficio. Así, por ejemplo, los comerciantes se agruparon en compañías o guildas, lo que les permitía salvaguardar sus mercancías en los viajes largos y riesgosos. Por su parte, los artesanos formaron gremios, que les servían para controlar la calidad y precio de sus productos. Estas organizaciones llegaron a ser lo suficientemente poderosas como para rivalizar con los señores feudales. Los conflictos entre unos y otros fueron frecuentes, ya que, mientras la nobleza buscaba controlar las ciudades, los burgueses pretendían manejar sus propios asuntos. Así, estallaron numerosas rebeliones urbanas durante estos siglos, en las que varias ciudades llegaron a tener gobiernos propios. Esto las convirtió en espacios de libertad, al punto de que los siervos de los feudos se fugaban y migraban hacia ellas. Todo este crecimiento agrícola, demográfico, urbano y comercial que Europa venía experimentando se vino abajo en el siglo XIV. La crisis generalizada que se produjo a lo largo de esos 100 años no solo interrumpió el crecimiento de los siglos anteriores, sino que además hizo colapsar los pilares del sistema feudal. Se trató de un periodo desastroso para Europa, en el que se sucedieron múltiples catástrofes relacionadas entre sí en un efecto bola de nieve. El siglo empezó con un cambio climático global conocido como Pequeña Edad de Hielo. La temperatura descendió a escala mundial, disminuyendo el rendimiento de las cosechas. Esto afectó particularmente a Europa, donde la fertilidad de los suelos se venía agotando tras siglos de crecimiento, sin que quedaran tierras vírgenes para roturar. Así, se produjeron malas cosechas durante varios años, lo que generó escasez de alimento y hambruna. La desnutrición crónica, sumada a la falta de higiene de sus ciudades, dejó a la población europea en una situación de vulnerabilidad frente a la nueva epidemia que apareció en la década de 1340, la peste negra.
Esta enfermedad se había originado en Asia y arribó a Europa a través de las rutas comerciales que habían prosperado en siglos anteriores y que habían terminado con el relativo aislamiento de dicho continente. Sus efectos fueron devastadores. Las zonas más afectadas llegaron a perder hasta la mitad de su población. A su vez, la escasez generalizada desató la violencia en todos los niveles de la sociedad feudal. Tanto reyes como señores feudales intentaron obtener los recursos que les faltaban a costa de territorios vecinos. Así estallaron crudos conflictos bélicos, como la Guerra de los 100 Años que enfrentó a Francia e Inglaterra. De igual modo, los privilegiados, lejos de solidarizarse con las penurias sufridas por los plebeyos, los presionaron exigiendo rentas cada vez mayores. Esto provocó enojo entre campesinos y burgueses, al punto de que se desarrollaron numerosas revueltas que atacaron los castillos y palacios de los nobles, como la Gran Jacquerie de Francia en 1358 o la rebelión de Wat Tyler del año 1381 en Inglaterra. Por último, el clima de violencia alcanzó también a la religión. La mentalidad teocéntrica de la época llevó a muchos a interpretar la peste negra como un castigo divino. En partes de Europa, esto alimentó brotes de intolerancia religiosa y pogromos, que, recordarán del video anterior, así se llamaba a los ataques recibidos por las comunidades judías en los reinos cristianos. Por ejemplo, las revueltas antijudías ocurridas en el año 1391 en España. Todo esto aumentó estrepitosamente el nivel de mortandad en el continente europeo, a la vez que disminuyó el de natalidad. Para finales del siglo, la población del continente era 1/3 menor que al principio. La crisis del siglo XIV sacudió a Europa hasta sus cimientos, dejando consecuencias en todas las áreas de la vida. La política, la economía, la sociedad, la cultura y las ideas cambiaron para siempre. Incluso a nivel religioso, la cotidianidad de la muerte durante los brotes de la peste negra llevó a muchas personas a querer vivir la espiritualidad de nuevas maneras, buscando una conexión más directa con lo divino. De hecho, las consecuencias de la crisis del siglo XIV fueron tantas y tan importantes que más adelante las retomaremos para explicar futuros procesos históricos. Por el momento, solo voy a referirme a aquellas consecuencias que transformaron la sociedad y la política medievales. En principio, la enorme mortandad que mencioné anteriormente provocó un retroceso de las áreas sembradas, por la sencilla razón de que había menos gente viva, lo cual significaba menos gente disponible para labrar la tierra. Esto generó un aumento de la ganadería, actividad que requiere menos mano de obra, a la vez que disminuyeron los precios agrícolas, es decir, los alimentos se abarataron. La falta de mano de obra, necesaria para la recuperación tras la crisis, llevó a la eliminación de la servidumbre y el trabajo forzado de los campesinos en algunas zonas de Europa. Así, estos comenzaron a recibir una paga jornal por trabajar cultivos ajenos. Es decir, tras la crisis, la situación de los campesinos mejoró. Al mismo tiempo, los nobles dejaron de ser señores feudales. En medio de los desórdenes y de la violencia del siglo XIV, los miembros de la nobleza temieron por sus privilegios e incluso por sus vidas. Esto los llevó a renunciar a su poder político para apoyar a una autoridad superior que garantizase sus privilegios, los reyes. Similar ocurrió con las ciudades, que resignaron su autonomía con tal de recuperar la seguridad y estabilidad necesarias para realizar sus negocios. Los reyes europeos fueron los grandes ganadores de la crisis. Aprovecharon el caos del siglo XIV para concentrar el poder que había fragmentado el feudalismo, logrando dominar a todos los grupos de la sociedad. La crisis del siglo XIV nos ha dejado grandes enseñanzas. Para empezar, estamos acostumbrados a creer que la historia es el resultado de la agencia humana, es decir, de nuestras acciones o decisiones. Pero la realidad es mucho más compleja. En el siglo XIV vemos cómo la sociedad humana puede quedar a merced de fenómenos que escapan a su control, como un cambio climático natural o una epidemia causada por una bacteria. Por otra parte, la crisis del siglo XIV fue también el súbito y dramático final a un periodo de crecimiento que había durado varios siglos. Tomar conciencia de eso nos invita a reflexionar acerca de nuestra época actual. Desde la Revolución Industrial, hace unos 200 años, la humanidad ha experimentado un crecimiento y un progreso como nunca antes se había visto, lo cual hace surgir varios interrogantes. ¿Realmente consideramos que ese crecimiento y ese progreso van a durar para siempre? ¿Que el estilo de vida que hemos tenido durante las últimas décadas no traerá consecuencias? ¿Que estamos a salvo de una posible crisis generalizada que paralice a todo el planeta o a una parte del mismo? Plantearnos preguntas como esas, a partir del estudio del pasado, es una de las mayores importancias que tiene la historia. Volvamos a la Edad Media. Ya en el siglo XV, pasada la crisis generalizada del siglo anterior,
sucederían los dos hechos que marcan el final del medievo en la línea del tiempo. Por un lado, la caída de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, a manos de los turcos, un pueblo islámico procedente de Asia Central. Y por otro, la llegada de Colón a América, el primero de muchos conquistadores europeos que invadirían nuestro continente. A partir de entonces, Europa no solo se recuperaría de las catástrofes del siglo XIV, sino que atravesaría una serie de cambios que le permitirían pasar de ser una región marginal, pobre y atrasada, como lo fue en la Edad Media, a convertirse en el centro político y económico del mundo. El que no se recuperaría jamás sería el sistema feudal, aunque claro, esa es una historia que veremos más adelante, la historia de la Edad Moderna. Por lo pronto, me despido hasta el próximo video. ¡Nos vemos!